Es el conjunto del Antiguo Testamento lo que describe la obra del Mesías durante su ministerio terrenal como su ministerio celestial. Es decir, el Antiguo Testamento nos informa lo que Jesús iba a hacer durante su ministerio aquí en la tierra, pero también su ministerio en donde, después de ascender al Padre, también está escrito en el Antiguo Testamento. Rápidamente, vamos a ver cómo interpretan los judíos. Es interesante, o sea, no es algo que esté fuera de la razón, no es interesante cómo lo interpretan. Bien, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el primer versículo, ¿sí o no? Así dice, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es así o no dice. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, ellos lo interpretan de la siguiente manera. Pero antes voy a leer la interpretación y ustedes mientras van buscando Romanos 10:16 y Juan 12:38. Uno Romanos 16 y otro Juan 12:38. Y lo leemos al final de la interpretación judío-rabínica y lo contrastamos con lo que nos dice la palabra de Dios. Bien, dice: ¿quién nos ha creído? Todas las naciones saben que el brazo del Eterno se ha manifestado sobre nosotros. Sin ninguna duda, lo creemos nosotros también. Creemos que Dios se manifiesta sobre Israel a través de todas las edades. Eso no nos queda duda. Pero aún así, no nos aman ni aman nuestra Torah. Bueno, muchos judíos, efectivamente, o la nación judía es aborrecida, efectivamente, por el mundo. Sin embargo, ellos no nombran que hay un pueblo, como el que somos nosotros, que no aborrecemos a Israel, y no solamente no aborrecemos a Israel, sino que amamos a Israel. Esto no lo menciona. ¿Se dan cuenta? O sea, que siempre la lectura rabínica es parcial. Y hay cristianos de veras, ¿cómo les encanta todo esto del judaísmo? Y todo esto se lo comen en directo, no tienen un criterio, ¿verdad?, para decir, pero no todos los odian, ¿sí? Cuando en la Segunda Guerra Mundial México les abrió las puertas, llegaron muchos judíos porque el gobierno de México, a pesar de todo, pues les abrió las puertas y pudieron refugiarse en nuestro país, ¿sí? Y muchos países les abrieron las puertas para refugiarnos. Entonces sí, hay una parte importante del mundo que los odia, pero no todos los odian. Hay que tener también un equilibrio en todos. A duras penas nos muestran una cara de compasión para luego tratar de evangelizarnos y convertirnos al cristianismo. O sea, ellos están diciendo que cuando nosotros les predicamos el evangelio, ellos se ofenden. Para ellos es una ofensa. ¿Sí? Esta es la interpretación que ellos hacen del primer capítulo, como ven. Muy un poco vacía, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos se muestran al mundo mediante sus escritos como unas víctimas. Y hay quienes sí, de veras, lo predican como si Israel fuera una víctima. Pues tampoco lo es. O sea, han sufrido y han padecido porque el diablo odia al pueblo de Israel y los gentiles odian al pueblo de Israel. Nosotros no, pero tampoco vamos a caer en el peligro de elevarlos a pueblo víctima de todo el mundo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una cordura, un equilibrio. Verso 2: subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí dice eso? Bueno, crecimos como un pequeño retoño, ellos están contestando. En los inmensos desiertos y sequedades del Medio Oriente no fuimos un pueblo de gran extensión ni de pompa imperial. Lo más hermoso que tenemos es nuestra fe, nuestra cultura, nuestra tierra. No somos una potencia estética como Grecia. Nadie nunca dio un centavo por nosotros. El pueblo más pequeño de la tierra, y aún así sobrevivimos y llegamos hoy en día a ser un pueblo reconocido por todo el mundo. Todos saben de nosotros. Modestia aparte, diría yo. Estamos rodeados de enemigos, pero el desierto florece para nosotros, y a pesar de que aún seguimos con mucho exilio y no tenemos templo ni monarquía, todavía sí tienen monarquía. Decenas de personas justas entre las naciones nos buscan y nos desean. Nuestra historia y nuestra fe despierta sus almas. Esto es muy cierto. Esa es la interpretación que hacen del verso 2. ¿Sí? Ellos interpretan que sigue siendo Israel el centro de todo. O sea, todo gira en torno. Y si ven ustedes las iglesias judaizadas, no todo, o más bien nada, gira en torno al Señor Jesucristo, sino a Israel, lo cual pues, es totalmente
error. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en enfermedad. Y como si escondiera su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. ¿Sí estamos bien? Es el verso 3. ¿Sí? Muy bien. Contesta o interpreta. Somos el pueblo más despreciado y desechado. Esto es verdad. En numerosas ocasiones fuimos literalmente desechados y obligados a salir de nuestros países dejándolo todo. Experimentamos todo tipo de dolores y enfermedades. Muchos gobiernos nos negaron incluso el ser humanos, o sea, reconocerlos como humanos. Se nos prohibía salir de nuestras casas a determinadas horas, se nos uniformó y se nos pusieron barrios cerrados. Bueno, están hablando del clima que propició Hitler. Sí. Y ellos están interpretando el verso 3 que aquí se cumple. Es decir, el varón de dolores para ellos es Israel y las condiciones que Israel ha vivido a partir de siempre, desde que nacieron. Ahora, ¿en qué se respaldan ellos? Es interesante, porque ellos encuentran un respaldo en el Salmo 44:12, en el verso 14, en el verso 23, en Jeremías 50:17, en donde Israel, Dios lo ve como un varón, como una figura. Y vean, el Salmo 44:12 sí es interesante. La verdad, este salmo puede hacer dudar a algunos, ¿no? Que quizás no conozcan bien el asunto. Para eso estamos estudiando el día de hoy, para despejar esos dudas. 44:12. Miren, ¿quién no tiene Reina Valera? Alguien que tenga otra versión que no sea Reina Valera. Dios habla. Alguien que no tenga Reina Valera. Para, no sé cómo diga, una versión que no sea Reina Valera. ¿No? Todos seamos Reina Valera. Bueno, sería bueno dejé mis versiones aquí arriba. Entonces, miren, en la versión Reina Valera como que no detectamos muy bien el mensaje, porque en la versión judaica, la versión judaica dice, tú eres, dice, nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Entonces corresponde un poco como oveja fue llevada al matadero de Isaías 53. Y el 44:14, miren, creo que en Reina Valera 44:14 sí podemos percibir algo de su concepto de ellos. ¿Qué dice el 44:14? Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Todos al vernos menean la cabeza. Sí, ¿no? Se ajusta un poquito, como que se acerca a lo de Isaías 53. ¿Sí? El concepto sí se entiende desde el 9. Sí, desde el 9. O sea, en Reina Valera sí podemos hacer la analogía, ¿no? Sí, pero más contextualizada. Más bien leyendo todo. Ahí se deja un jabón. ¿Sí? Y el 23, el verso 23 del 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Sí. ¿Por qué escondes tu rostro? Del 24, y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Y en la versión judaica dice, pero por ti nos matan todo el día y somos como objetos que van al matadero. Fíjense. Entonces, ellos dicen, bueno, pues aquí está la base para decir que ese varón es Israel. Pero se les olvidan los asuntos expiatorios. Porque aquí Isaías 53 dice claramente que nuestro pecado iba a ser sobre él. Y Israel no puede llevar el pecado de nadie. Imagínense que, pues dijéramos que Israel va a llevar nuestro pecado. No. Son las cosas que no pueden encajar, ¿verdad? Armonizar. Quienes pretenden servir al judaísmo y ser cristianos.
como predicadores que hemos mencionado, que ellos pretenden practicar su judaísmo, pasar a predicar con su kippah puesta y con sus filacterias, etc. Tienen que decidirse, o son cristianos o practican el judaísmo, porque vean que el judaísmo despoja a Isaías 53 de su esencia vicaria, es decir, de que Jesús iba a llevar nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros creemos, o sea, la iglesia cristiana dice, en base a esa escritura, vamos a ver que Jesús llevó nuestro pecado. ¿Sí? Él llevó nuestro pecado. ¿Sí? Pero si nos quedamos con la interpretación de la escuela judía, nos veríamos despojados de todo esto. Nos veríamos obligados simplemente a estar pensando en todo momento en el pueblo de Israel y nada más. Ese es el peligro. Y no es lo que hagan esto los predicadores judaizantes no lo entienden. Por mucho que se presenten como sabios, no han entendido esto. ¿Sí? No importa, de veras que no importa que viajen por todo el mundo. Esto no los hace entender las cosas. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios o el quien nos hace entender las cosas, no que sea un predicador internacional. ¿Sí? No nos dejemos llevar por este tipo de cosas. ¿Sí? Bien, fue despreciado y desechado por los hombres. Romanos 16, si lo tienen, para el verso 1. Para el verso 1 nosotros vamos a contestar. Romanos 16, hermanos, si lo tienen. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo está interpretando Pablo allí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A qué se refiere? Para Pablo, a la predicación del Evangelio. Que ellos predicaban y como que uno les hacía caso, pero 10 no. Y se encontraron con un mundo que se resistía al Evangelio. Y entonces Pablo está interpretando esta línea ya aplicada al sufrimiento vicario del Señor Jesucristo. Juan 12:38, ¿sí? Ese está fácil, ¿no? Alguien que lo lea. Juan 12:38. Y estamos contestando el versículo 1. ¿Sí? Juan 12:38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Verdad que no es la interpretación que nos dicen los rabinos? A Jesús, ¿cómo le decía? Rabí. ¿Y él rechazó ese título? No, al contrario, les dijo: decís bien porque lo soy. Sí, o sea, Jesús estaba reconocido en la comunidad. Desde los 12 años ya lo conocían. Reitero, ¿no? A diferencia de muchos de estos predicadores que no los reconocen, más que las iglesias pentecostales, ¿no? Pero las comunidades judías no los reconocen. Ellos se les escribe y dicen: pues no, este hombre, ¿quién sabe quién es? Siempre el pueblo judío es tan atractivo que hay quienes usurpan su identidad y se hacen pasar por ellos. ¿Sí? Esto siempre ha existido. ¿Sí? Se hacen pasar como si fueran judíos y no lo son. Incluso Pablo dice: no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿No? O sea, él se va un poquito más lejos. ¿Sí? Y entonces, ¿quién está estableciendo la interpretación de que se trata, que Isaías está hablando de Jesús? ¿Quién lo está estableciendo? A ver, otra vez, Juan 12:38. O sea, tiene que concentrarse y escuchar, entender. ¿Quién está diciendo eso? A ver, ¿quién está diciendo eso? Hermanos, concéntrense por el amor de Dios. A ver, ¿quién está hablando en Juan 12:38? ¿Quién habla? Estas cosas habló Jesús. Habló Jesús. ¿Quién habló? Jesús. El Señor Jesús dijo. ¿Qué dijo? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Entonces, ¿quién está estableciendo la interpretación que se trata del Señor Jesús? El mismo Señor Jesús.
¿Ya? ¿Sí? ¿Quién estableció esta interpretación? El Señor Jesús. No fue Pablo, Pablo está basando en que Jesús dijo todas esas cosas de él mismo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Eso es muy importante, porque eso ya es una doctrina que nos define como iglesia cristiana. Así nada más, O sea, estamos en esa línea de quedarnos a que nos tomen el pelo, ¿verdad? Y decir, es que somos judíos, es que la yeshiva y shusha, no. El Señor aquí está estableciendo una interpretación totalmente distinta. Él dice, lo que dijo Isaías en el capítulo 53, eso Él lo dijo de mí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Leyeron Isaías 53? Sí. Bueno, eso lo dijo de mí. Lo establece el Señor Jesucristo mismo. ¿Sí? Bien. Mateo 8:17. Y alguien más por ahí en 1 Pedro 24. Y estamos entonces en Isaías 53, pero en el verso 3. O sea, vean que el estudio bíblico no es estar bla, 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 sino estar con la Biblia en la mano y estar concentrado y estar. Estaba viendo unos testimonios que fue un brujo y que fue satanista y que fue. Ya sabe que abundan muchas veces, ¿no? Hermanos, 35 minutos y hablando de ellos. Y yo fui para acá, y yo fui para acá, y me habló entonces, y él me habló. Todos ellos. A los 35 minutos nadie es edificado por esas cosas. Es con la Biblia en la mano y estar concentrados en la esencia de pensar. ¿Qué nos importa lo que hizo? Y fue hace 40 años y mi abuelita me decía y era bruja. A mí eso no me edifica en nada. Es la palabra de Dios la que nos edifica. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Y eso a veces es bueno, esos ejercicios de escuchar qué es lo que los hermanos escuchan, de qué se nutre, ¿verdad? Y a veces se sobreexponen a este tipo de cosas que cuando nos enfrentamos a un estudio bíblico no sabemos ni qué. ¿Quién lo dijo? Pues Pablo. No, estamos en Lucas, lo dijo el Señor Jesús. Bien. Entonces, Mateo 8:17, ¿qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí, ¿quién está haciendo esa interpretación? Mateo. Porque él está escribiendo, no dijo Jesús dijo, sino esto pasó para que se cumpliese, porque Mateo ya había sido instruido por el Señor Jesús y le dijo, mira, tú vas a interpretar Isaías 53 en mi persona, ¿sí? O sea, yo soy el quien habla. Si Mateo no hubiese sido instruido por el Señor Jesús, Mateo hubiera citado algo así como lo que estamos leyendo, analizando de los rabinos, ¿sí? Pero entonces para Mateo era importante señalar y recalcar y recalcar y otra vez recalcar lo que Jesús les había enseñado cuando estuvo en la tierra. Y 1 Pedro 2:24 y llevó en nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está. Ahora, ¿quién está haciendo esa interpretación? El apóstol Pedro. Está hablando de las epístolas del apóstol Pedro, son epístolas, como dice ahí en su Biblia, universal. Quiere decir que esa carta, a cualquier lugar que llegara, ¿sí?, tenía la misma validez. Pedro no estaba distinguiendo meramente, va hacia los judíos, va hacia los gentiles, va hacia los griegos. No, Pedro sabía que su carta iba a llegar a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y entonces él está estableciendo para unos y para otros, para judíos y para no judíos, ¿sí?,
que el capítulo 53 de Isaías es un mensaje de expiación al mundo. ¿Sí? Que Isaías nos está anunciando la salvación de Jehová, la salvación del Eterno por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Si nos quedamos con la interpretación judía, le quitamos esa esencia vital. ¿Sí? Pero nuestra esperanza, cuando leemos Isaías 53, es una esperanza para todas las naciones, de que en Jesús pueden expiar sus pecados, que Él puede llevar sus enfermedades, sus dolores, ¿sí? Y esto garantiza el que Él llevó nuestras enfermedades, ¿sí? ¿Quiere decir que ya no vamos a estar enfermos? No. Quiere decir que en un futuro, ¿sí?, Él va a redimir, Él tiene el poder para redimir las enfermedades, para quitar las enfermedades. Y en la resurrección, como vimos el domingo, que en la resurrección nuestro cuerpo va a ser perfecto, libre de todas las enfermedades. Porque esas enfermedades Él ya las llevó en la cruz y las expió en su propio cuerpo. Él es la misma expiación, el objeto de expiación de Dios. En el Antiguo Testamento era importante, hermanos, la expiación, ¿sí? Dice Hebreos que sin derramamiento de sangre, ¿sí?, no hay remisión de pecados. O sea, el método de Dios fue desde un inicio, desde el Génesis, ¿verdad?, derramar sangre, o que un organismo o un cuerpo de un animalito llevara el pecado de otro, llevara el pecado del pueblo. Por ejemplo, se le instruye, ¿verdad? El libro de Levíticos va dirigido principalmente a la casta sacerdotal de Aarón. ¿Sí? Es una instrucción, el libro de Levíticos es una instrucción a la casta sacerdotal de Aarón para que supieran cómo realizar los ritos que iban a expiar el pecado del pueblo, ya sea individual o ya sea de todo el pueblo, ¿sí?, o incluso del mismo sacerdote, ¿sí? Ahí nos dice también que el mismo sacerdote expiaba o hacía un rito de expiación. ¿Por quién? Por él mismo, ¿sí? Entonces, para Dios, desde Génesis 3:21, ¿sí?, es importante que otro lleve el pecado, ¿sí? En Génesis 3:21 ya hay el primer sacrificio, ¿sí? Posteriormente lo vemos en el capítulo 4, versos de 4 al 5, que Caín y Abel se acercaron a Dios para expiar su culpa, sus pecados. Y de ahí en adelante, Levítico hasta el capítulo 1, el capítulo 16, ¿sí? Todo esto es Levíticos 11:17, ¿sí? Levíticos 17:11, sí, se me volvió. Levíticos 17:11. Todos estos textos nos hablan de expiación por medio de sacrificios. Ahora, fíjense algo interesante. Antes de Jesús, hubo un profeta antes de Jesús